Buenas, soy Ernesto Pérez, el coordinador del CECIRT del CEDIA, del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos del CEDIA, la Red Avanzada de Ecuador. En esta breve presentación quiero conversar sobre el proyecto que hemos llevado a cabo ya durante algunos años de DNS Seguro que hemos creado en el CEDIA. Esto lo utilizamos como una herramienta para sanitizar el acceso de nuestros usuarios, de nuestros miembros a Internet. Comencemos hablando sobre qué es CEDIA. CEDIA es la red avanzada del Ecuador, conocida como las NREN, National Research and Educational Network. Actualmente CEDIA cuenta con 61 miembros, divididos entre miembros plenos y miembros adherentes, 40 universidades, 9 institutos de investigación, 11 colegios y una corporación. Lógicamente estos números van variando con el tiempo a medida que se van incorporando nuevas instituciones académicas o de investigación a nuestra institución. Actualmente nosotros manejamos un universo de personas dentro de estas instituciones de alrededor de 450.000 en total, entre docentes, investigadores, administrativos y estudiantes. Tenemos instituciones que varían lógicamente en su tamaño, entre 1.000 personas hasta más de 50.000 personas. Bien, nosotros como red avanzada ofrecemos no solamente internet de alta velocidad, sino ofrecemos una gama, aproximadamente 44 servicios que se le brinda a las instituciones miembros de CEDIA. Entre ellos el CECIRT, que es a donde nosotros pertenecemos, es uno de estos servicios. Podemos ver aquí una vista muy rápida de cómo CEDIA se conecta a Red Clara y a las demás redes avanzadas de la región, y no solamente de la región, sino las redes avanzadas a nivel mundial que existen. Nosotros estamos manejando un tráfico bastante interesante a nivel país, que nos obliga a mantener una vigilancia continua sobre la red, un monitoreo de ella y a ser bien precisos en las labores que se van realizando. Como CECIR CEDIA, como la parte de la organización que nosotros manejamos, venimos operando activamente desde principios del año 2013. Los objetivos iniciales fueron soporte remoto a nuestros miembros, darle soporte en caso de que ocurriera algún evento o algún incidente que necesitaran apoyo, labores de concienciación, porque siempre consideramos que las personas tienen que estar preparadas ellas para responder a los problemas que se les van presentando. Y pues recuerdo que al inicio también era uno de nuestros objetivos ingresar a FIRST, al Foro de Respuesta a Incidentes Informáticos. A propósito, estos objetivos iniciales lógicamente se lograron, y con el tiempo, ya luego de 7 años trabajando, se han ido incorporando y se han ido logrando muchos objetivos más. Hay que tener en cuenta de que somos un equipo de 2 técnicos, 2 personas, mi persona y Paul Bernal, mi compañero, que somos los que tratamos de llevar a cabo todos los proyectos y todas las ideas que se van haciendo dentro del CECIR CEDIA. Esto lo logramos porque somos muy abiertos a aprender, también a enseñar, ¿correcto? Y a hacer cosas por nuestros medios con la finalidad de lograrle de adquirir conocimiento, de adquirir capacidades, ¿no es cierto? Adquirir competencias, pero adicionalmente a eso también el hecho de poder contribuir a la sociedad, no solo del país, sino de la región, con el poco conocimiento que podríamos considerar que tenemos. Es cierto que desde hace varios años que ya se creó el NOC en nuestra organización, el NOC nos ayuda bastante, y estamos muy agradecidos en el esfuerzo nuestro de cazar, encontrar y solventar vulnerabilidades o incidentes que puedan existir en nuestros miembros. Debemos tener en cuenta también que no todo el tiempo o el esfuerzo que nosotros dos dedicamos en CEDIA es solamente al CECIRT. Nos ocupamos de manejar algunos otros proyectos más. Ahora que recuerdo así a vista de águila rápidamente, los mirrors de software libre del país los estamos manejando nosotros. Tenemos un mirror con aproximadamente 18 teras de información, que maneja de 500 a 800 megabits por segundo de tráfico, y ayudamos a las universidades también a implementar y a manejar sus propios mirrors. Nosotros como CECIR CEDIA,
¿qué buscamos? Buscamos sobre todas las cosas, fíjate, mejorar la calidad del tráfico de la red. ¿Qué quiero decir con esto? Algunas personas buscan como CSIRT, pues no sé, evitar que hayan incidentes de seguridad, monitorearla. Sí, sí, todo eso también nosotros lo realizamos, pero nos parece muy importante si la calidad del tráfico de nuestra red es buena, es decir, no hay tráfico espurio, no hay tráfico innecesario, por ejemplo, producto de ataques de negación de servicio o productos de equipos que están comprometidos en botnets y demás. Nosotros estamos aportando a nuestra red, porque lógicamente nuestros miembros, nuestras instituciones miembros, van a sentirse que su canal es bien aprovechado, se van a sentir contentos, se van a sentir bien y lógicamente pues van a querer aprovechar más nuestros servicios, los que tenemos. Lógicamente también buscamos reducir los eventos de seguridad, estamos continuamente monitoreando estos eventos. De hecho, creamos y mantenemos un sistema de monitoreo que le llamamos YARI, que se apoya con toda la información que recibe para informarle a nuestros miembros. Le ponemos mucho énfasis en el hecho de tratar de reducir sobre todo las vulnerabilidades presentes más, digamos, de más impacto que podrían llegar a afectar a las instituciones miembros. Con esto nosotros vamos buscando que estas instituciones, al menos lo que son problemas de seguridad conocidos, no tengan, ¿ya? Y de esta forma pueden trabajar y dedicarse más activamente a su labor, que es la academia y la investigación. También buscamos generar estadísticas porque es muy importante manejar estadísticas para irle mostrando o presentando no solamente a los directivos de la organización nuestra, sino de nuestros miembros, de la labor que se va desarrollando, de cómo se comportan sus redes o nuestras redes y demás. Esto es muy importante, todo esto que acabo de indicar, porque es parte de cómo surgió todo esto del proyecto de los DNS, ¿verdad? Y era porque nosotros necesitábamos conocer qué estaba sucediendo, a dónde estaban intentando resolver nombres nuestros miembros. Por decirlo de otra forma, cuántas preguntas maliciosas, cuántas preguntas hacia sitios web maliciosos estaban realizando. ¿Correcto? Todo eso no teníamos un control de esa información y necesitábamos o buscábamos el poder implementarlo. Adicionalmente, otros servicios que se ofrecen, lógicamente, es servir de punto de contacto para recibir todos los informes de incidentes o vulnerabilidades que existan sobre la red académica de nuestro país. Un punto muy importante que es el tema de concienciación y entrenamiento, como había mencionado anteriormente. No somos nada si nuestro personal no está entrenado y no está consciente de cómo comportarse en Internet. Esto es una labor permanente y nosotros le hacemos mucho énfasis a que las personas estén entrenadas. No hacemos nada con adquirir cajas negras, cajas que a la final no nos brindan a nosotros un conocimiento de cómo se realizan las cosas. Simplemente estamos sacando dinero de nuestra región, de nuestro país, sin adquirir un real conocimiento. Y bueno, también el objetivo es ofrecer servicios o soluciones. Por ejemplo, el sistema de monitoreo, YARI, el servicio de DNS es uno de ellos también. Y así diversos servicios que hemos ido creando entre las dos personas que trabajamos actualmente en el CSIR. Sobre el resolver de DNS, el sistema de resolución de nombres, pues seguramente si las personas que son técnicos comprenderán que las máquinas de los usuarios finales necesitan, cuando quieren acceder a un sitio web determinado o a un sitio determinado, sea o no web, necesitan convertir este nombre en una dirección IP. Estas máquinas le preguntan a un DNS resolver que posiblemente está en su red o en la red de su proveedor o de su proveedor de internet, le hacen la consulta al resolver, al equipo este que resuelve nombres a direcciones IP o a la inversa. Bien, el DNS resolver se va a ir ocupando de realizar las consultas que sean necesarias, va a ir iterando entre diversos servicios de DNS hasta lograr obtener la respuesta. Y esta respuesta que él recibe se la entrega al usuario final. Nosotros buscábamos inicialmente tener un resolver de DNS y poder conocer qué nivel de consultas había maliciosas o había válidas, etcétera, en nuestra red. Esto fue lo primero, pero si te fijas, y es importante notarlo, todos los miembros de una institución, de una red, pueden llegar a consultar al mismo resolver de DNS.
Así que si tú te concentras en leer, en ver la información que está circulando aquí en este resolver, tú puedes obtener mucha información de cuán bien o mal están comportándose los equipos dentro de o en una de las redes. Bien. Nuestro objetivo primario, como les decía, pues lo resolvimos muy rápido, ¿sí? Buscamos y encontramos un servicio de resolución muy confiable y eficiente de nombres. El sistema lo echamos a andar en dual stack porque somos abogados, queremos que se utilice mucho IPv6 y nuestras instituciones tienen acceso a IPv6 también. Y también pues necesitábamos no un servidor de DNS cualquiera, necesitábamos un servicio de DNS suficientemente optimizado de forma tal de que pudiera manejar una alta carga. Bien, y esto es lo más, esto es digamos una de las cosas más interesantes o más importantes. Aquí no estamos hablando del hecho de echar a andar un servicio, un resolver de DNS que simplemente funciona ya, cualquiera dirá pues ya lo tengo. No, es encontrar las características, especificaciones, las sugerencias, comentarios, reunir todo ese conocimiento, probarlo y poder implementarlo en un servicio de resolver de DNS. Eso es muy difícil de encontrar y nosotros nos topamos con soluciones privativas o comerciales que te ofrecen esto, pero lógicamente a un costo que muchas veces es inalcanzable. ¿Qué tal que reunamos ese conocimiento y lo pongamos en un servicio de resolución de DNS, correcto, que sea software libre y que lo puedan utilizar todos los interesados? Bien, bueno, ya lo realizamos. Y entonces, ¿qué más podemos hacer? Como les decía, continuamente estamos buscando nuevos retos, nuevas cosas por realizar y pues nos sentamos también a analizar los logs. ¿Qué se puede ver en los logs? Nosotros empezamos a notar que algunas preguntas no eran particularmente buenas, eran maliciosas, ¿sí? Estaban llevando a ciertos usuarios a sitios maliciosos. Esos usuarios podían descargar malware, por ejemplo, o su equipo podía ser utilizado porque pertenecía a una botnet para realizar un ataque a un tercero. Entonces la pregunta aquí era, ¿podemos prevenirlo? ¿Podemos en cierta forma evitar esto lo más posible? Nosotros hay que tener en cuenta que no controlamos las redes de nuestros miembros. Las instituciones miembros, cada uno maneja a lo interno su red. ¿Dónde podemos ejercer cierto control para ayudarles a bloquear esos contenidos, esos accesos a contenidos maliciosos, esos accesos a sitios maliciosos? Gracias al análisis de los logs de nuestro servicio de DNS, nosotros empezamos a notar esto y nos empezamos a plantear estos retos. Y a la final, pues lógicamente nos ocupamos de empezar a tratar de sanitizar, en cierta forma, vamos a decirlo al revés, de bloquear o impedir que ciertas solicitudes a sitios maliciosos fueran resueltas y por tanto los equipos comprometidos ya no iban a acceder a ese sitio. Bien, nosotros, ¿qué es lo que hicimos a la final? Nosotros empezamos a trabajar con una blacklist, con una lista negra, de forma tal de que si en esa lista negra aparecía un determinado dominio, nosotros no le respondíamos la verdadera IP de ese dominio. Simplemente le decíamos que ese dominio, por ejemplo, no existía. Por tanto, esa máquina comprometida, que de hecho no es un usuario, normalmente no es un usuario el que quiera acceder voluntariamente a ese sitio. Esa máquina comprometida intentaba resolver ese nombre, como teníamos ese nombre de dominio en una lista negra, pues le bloqueábamos el acceso. ¿Ya? Eso inmediatamente nos representó, como lo vamos a ver más adelante, en grandes beneficios. Nos bajó muchísimo los reportes de parte de terceros sobre la actividad inusual o situaciones inesperadas que ocurrían desde nuestra red. Lógicamente, teníamos que empezar a buscar listas negras que primero fueran confiables. Nos ocurrió lógicamente al inicio, encontrábamos listas negras que no eran confiables, es decir, que nos proveían de dominios que eran válidos y sucedió pues a lo largo del tiempo que algunos dominios hubo que ponerlos en lista blanca o que algunas listas negras hubo que dejarlas de usar porque no eran suficientemente confiables, no nos daban un dataset, un conjunto de datos curados, digamos revisados sobre qué es lo que estaba ocurriendo. Y esto es una de las labores más grandes, lo que más tiempo te toma es ir probando cada lista negra, verificando esas listas negras, validando si se actualizan frecuentemente o si ya no se actualizan hay que irlas dejando, buscando alternativas. Toda esta labor es lo que más tiempo consume. Repito una vez más, no es el hecho de instalar un servicio de DNS,
Es que podamos ofrecer todo esto en conjunto, todo este conjunto de soluciones. Bien, ¿qué listas negras comenzamos a utilizar? De hecho, muchas de ellas se siguen utilizando actualmente. La primera fue de Malware Domains, muy buena, es una lista curadita, muy buena, muy interesante de dominios maliciosos. AbuseCH, que es sumamente conocido porque te detecta intentos de acceso a centros de comando y control y a otros sitios que intentan acceder máquinas que han sido comprometidas, ¿verdad? Booters Blacklist, CoinHive Domains, esta es una de las, digamos, las últimas adquisiciones, no exactamente la última. Estamos muy interesados en el tema del criptominado ilegal, es decir, el minado de monedas digitales, ¿no? De criptomonedas, pero que se hace de forma ilegal, es decir, se invoca un JavaScript, por ejemplo, en el browser de un usuario y empieza a consumir recursos de ese usuario. Imaginemos, esos recursos no solamente son recursos de procesador, esa máquina que está haciendo esa labor intensiva, lógicamente ese procesador empieza a consumir más energía. Y ahora llevemos esto a un plano de una institución con decenas de miles de estudiantes, el consumo realmente en calor, porque es el procesador corriendo más rápido en energía y demás, es realmente preocupante. Los ad servers, a propósito de esto lo hemos optado últimamente por no activarlo porque un ad no es particularmente malware, es algo que quizás podrá desagradarnos, pero no es malware, nuestro objetivo, y hace ya un tiempo que no lo utilizamos. Y así, una serie de listas negras que se han ido incorporando, no son solo estas, correcto, en el Git, en el repositorio se pueden ver muchas de las listas que trabajamos, hasta por último, porque en estos momentos estamos trabajando también con una lista de dominios que intentan posibles estafas o daños a los usuarios, phishing y demás sobre COVID-19. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace a la final? Nosotros tomamos esa información de las listas que varía en el formato que se nos envía, ¿ya? Lo podemos traer como un archivo, a veces lo usas, lo bajas porque es una RPZ, lo bajas directamente de un servicio de DNS que te autorizan a bajar. En fin, tú bajas esa información, en cierta forma la estandarizas para que te quede en la forma que nosotros necesitamos inyectarle al Unbound, y esa lista negra que le inyectamos al Unbound entonces empieza inmediatamente a bloquear esos dominios maliciosos. Este es el formato de cómo se guardan los dominios maliciosos dentro del Unbound. Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Simplemente se define una zona local. Cuando alguien pregunte por este dominio, y a propósito también por sus subdominios, por ejemplo rxxroll.fun, también bloqueará www.xxroll, en fin, todo lo que quede a la izquierda, y simplemente le decimos que responda con NX domain, aunque inicialmente le hacíamos responder por localhost 127.0.0.1. De hecho, hay más cosas por realizar. Tú le puedes apuntar no solamente a mandarlo a NX Domain, tú lo podrías apuntar a una IP donde puedes implementar un sinkhole y empezar a capturar información. Como podemos ver, esto es un proyecto en marcha en el cual estamos yendo por etapas. Ya hemos solucionado, digamos, hemos trabajado el tema de la resolución y el bloqueo de dominios, y entonces queda empezar a trabajar en una serie de puntos que van surgiendo a medida que el tiempo pasa. Bien, inicialmente teníamos 50.000 nombres de dominios bloqueados en lista negra. Actualmente se están manejando mucho más de 500.000 nombres. La última vez que lo vi creo que estaba alrededor de 600.000. Incluso tuvimos un demo hace un tiempo que nos llegó a inyectar, digamos, unos 2 millones de dominios. El Unbound lo maneja perfectamente. Pero bueno, a la final también se fueron haciendo análisis y determinando que sí, podríamos tener 2 millones de dominios en lista negra, pero típicamente también tienes que determinar de esos 2 millones, por ejemplo, realmente en lista negra se bloqueaban solo 4 accesos al día. ¿Valdrá la pena tener 2 millones de dominios en lista negra solo por el hecho de que 4 accesos podrían ocurrir al día? Esto se valoró a lo largo del tiempo. Existe esa lista negra. Nosotros particularmente no la tenemos instalada ahora. Bien, ok. ¿Qué más hacer? Otras pruebas que realizamos. Tratamos de, digamos, ponerlo en cascada con otras tecnologías. No vamos a mencionar sus nombres. Analizamos dos sistemas para poner en cascada nuestro servicio. Es decir, nuestros miembros le preguntaban a nuestros DNS y nuestros DNS le preguntaban a un tercer servicio, a un servicio de un tercero.
En el producto 1 no soportaba DNSSEC. De hecho, se negaron, dijeron no, nosotros no somos abogados de DNSSEC, nosotros utilizamos y promovemos otras tecnologías. Y además la forma en que nos categorizaban los queries que realizábamos eran muy abiertas. Ya no eran muy particulares sobre si esto era, por ejemplo, un sinkhole y el otro era una bot, sino que simplemente todo eso se le clasificaba como bot y no nos permitía una granularidad, llegar a ser más específico en qué categoría estábamos cayendo, porque nosotros después podemos clasificar, ¿no?, por las categorías los tipos de queries que están ocurriendo. En el siguiente producto, lamentablemente había una restricción por cantidad. Es decir, cuando ya tú le realizabas, voy a decir un número, X millones de queries en una hora, ya le ponían ciertas restricciones a tu red porque lógicamente era un servicio y bueno, pues venía ya la parte comercial o la parte de que no permitían más que cierta cantidad de queries. Y sobre todas las cosas, algo muy maluco que vimos es que no permitía ver estadísticas. Simplemente él te decía si un dominio está bloqueado o un dominio está funcionando. ¿Ya? Estamos muy interesados no solamente en que se bloquee el acceso a sitios maliciosos, sino que también poder ver las estadísticas, porque nosotros las necesitamos para comprender qué está ocurriendo en nuestra red. En resumen, estábamos cediendo control a terceros, no estábamos conociendo qué sucedía en nuestra red, así que volvimos a la técnica de las listas negras, que nos está funcionando de lo más bien y que nos está permitiendo tener un conocimiento, digamos una entrada de información para nuestro CSIRT. Aquí vemos un pequeño ejemplo de un dashboard que hemos armado con Greylock, que es el sistema que nosotros particularmente utilizamos para la información, catalogarla y demás. Podemos ver, por ejemplo, cuántos bloqueos han ocurrido en un determinado periodo de tiempo. Acá pues no está especificado, es un recorte de pantalla, pero supongamos, por ejemplo, son algunas horas, ¿ya? ¿Cuántos queries han sido bloqueados? ¿Sí? En total, cuántas consultas han sido bloqueados, cuántos nombres de dominios son los que han sido bloqueados, de todo el universo que tenemos, cuántos han sido bloqueados, y los bloqueos que han ocurrido por tipo de records. Y aquí hay algo que me gusta muchísimo. Realmente estas dos partes del panel me encantan mucho. La primera es que te permite determinar una institución, una red, como se le quiera ver, cuántos queries han sido bloqueados. Y hemos llegado a comprender que instituciones que tienen muchos queries comparativamente con las siguientes, ya tienen muchos queries, eso es un buen síntoma de que esta institución tiene algún problema. Seguramente tiene varios equipos comprometidos, contaminados, y se les puede llamar para que ellos procedan a solucionar el problema. De hecho, muchos se aprovechan de eso y empiezan a solucionar los problemas de equipos comprometidos o contaminados en ciertas secciones, en ciertas partes de su red. Porque además hay otros reportes que te permiten incluso revisar cuál es la red, ya no la institución, sino cuál red dentro de la institución y pública estoy hablando. Las instituciones tienen varias IPs o redes públicas. ¿Cuál red dentro de la institución es la que está generando mayor tráfico malicioso, mayor cantidad de preguntas maliciosas? Aquí a la derecha es muy bonito, te permite ver, por ejemplo, si te fijas, nuestro objetivo inicial era más bien el bloquear dominios maliciosos, los típicos de accesos a botnets y demás, ya, como por ejemplo el del malware de Andrómeda, de malware domains, esos tipos de actividad maliciosa. Pero si tú lo logras ver aquí en verde y en rojo, realmente ni siquiera hoy es el gran problema. Te fijas que es el 11 y el 8% de los queries maliciosos son de lo que es acceso a bots. Pero mira este color, ¿sí? ¿A quién hacemos referencia acá? Minado, criptominado ilegal. Es decir, es algo que nosotros hemos detectado, es algo que hemos determinado que realmente está impactando a nivel mundial a los usuarios, a las redes, ¿verdad? Que es que se están utilizando estos equipos para hacer criptominado ilegal a través de invocaciones que se hacen a dominios, ¿verdad? Nosotros capturamos cuando se está resolviendo ese dominio y lo bloqueamos, ¿ya? Y te fijas, el 63%, es decir, 2/3 de la actividad maliciosa pertenece increíblemente al criptominado ilegal. Digo increíblemente porque no era lo que lógicamente hace 3 años nosotros esperábamos, ¿verdad? El tiempo va cambiando y uno va mejorando, ¿no? E implementando nuevas soluciones.
Aquí tenemos otras estadísticas. Solo quiero hacer notar acá, por ejemplo, nosotros lo echamos a andar a partir del año 2017, en algún momento en el año 2017. Pero fíjate una cosa, en el año 2015, con respecto al total de alarmas que hemos recibido en el CECIR en todo este tiempo, el año 2015 es el 42% de los avisos de seguridad que se han generado. Y el año 2016 el 52%, incluso mayor. Pero mira el bajón que da en el año 2017. ¿Gracias a qué? Se implementaron los DNS con bloqueo de actividad maliciosa y empezó a bajar muchísima actividad de acceso a botnets, de acceso a sitios maliciosos y demás. Por tanto, los equipos muchos se dejaron de estar comprometidos, o ya no se comprometían tantos equipos en la red y demás, y empezó a notarse una baja muy grande, gigantesca. Y bueno, lógicamente, si sigues viendo en el año 2018, igualmente ya es un número menor, y así esperamos que se mantenga. Lógicamente no llegará a cero, pero nos ayuda mucho. Yo no veo aquí el hecho de que estoy bloqueando un dominio. Aquí lo que yo veo es que todo esto hubiera sido actividad maliciosa. Todo esto hubiera sido actividad maliciosa que iba a ocurrir desde nuestras redes. Simplemente ahora toda esa actividad no está ocurriendo. Ah, bueno, estará ocurriendo otra. Tenemos tiempo, tenemos la tranquilidad para orientarnos entonces a resolver ese tipo de actividad. Bien, ¿por qué es relevante este proyecto? Primero, porque es una solución que puede apoyar a nuestros países, a los proveedores y empresas públicas y privadas de la región. No conocemos una solución en software libre de este tipo en el mercado. Y repito, cuando estoy hablando de solución, no estoy hablando del hecho de una solución de DNS, de un resolver de DNS, de un DNS de caché, como quiera decírsele ya. Estamos hablando del hecho de integrar estas listas, de poder bloquear todo ese contenido malicioso en el mismo momento que se hace el query. Es una solución que soporta Anycast, es una solución que es escalable. Nosotros de hecho la tenemos listado en nuestro repositorio. Aquí está el acceso al repositorio. Tenemos RPMs creados para que puedan ser instalados para CentOS y pueden ser utilizados libremente por todas las personas interesadas. Está siendo mantenida activamente, es decir, nosotros nos ocupamos continuamente de trabajar con nuevos hallazgos, con nuevas cosas que vamos encontrando para irlas implementando. Lógicamente son bienvenidas cualquier sugerencia, cualquier esfuerzo por apoyar o por contribuir a mejorar. Esto es un proyecto en curso, es decir, esto no es que ya quedó, esto va a seguir a futuro. Por ejemplo, actualmente estamos ya buscando implementar en forma de servicio de RPZ en nuestro servidor de DNS, ya sea para contactar a servidores RPZ remotos, ya no bajar las listas negras, sino contactarles directamente en vivo, o para proveer un servicio de RPZ nosotros mismos, ya para que puedan ser utilizados por otros servidores en la región. Y estamos ya planificando, está preparado ya todo para empezar a implementar un panel de control. El panel de control, el que exista o no, no impide el hecho de que funcione este servicio y que funcione muy bien. Sin embargo, sí consideramos que es muy interesante el poder poner un panel de control que permita realizar cierta administración básica de nuestro servicio de DNS. ¿Y por qué incluso trato de hablar de esto? Lamentablemente hay algunas instituciones que se deslumbran por el hecho de que se le vende la idea de lo complejo o lo importante o lo lleno de funcionalidad que está un determinado panel de control. Cuando aquí en realidad nosotros lo que tenemos es que concentrarnos es en el servicio de DNS que bloquea actividad maliciosa. El panel de control es algo, digamos, secundario. No se debe comprar o adquirir un producto o solución por lo bonito o por lo impresionantemente grande o complejo que sea un panel de control. Al contrario, somos muy devotos de la filosofía KISS, que busca que las cosas sean lo más simple posible, lo más fácil de entender para que las personas lo puedan implementar. Y por último, hemos ahorrado dinero y podemos seguir ahorrando dinero. Y sobre todo en este momento de crisis mundial que se prevé una gran depresión, realmente el poder tener una solución que te permita realizar estas labores de bloqueo, detección, de actividad de queries maliciosos, es muy bueno, muy útil, porque las instituciones pueden dedicar ese dinero que ahorran, lo pueden dedicar a otras actividades quizás más prioritarias o más urgentes en estos momentos.
En resumen, nosotros nos gusta mucho colaborar, estamos abiertos a ideas, sugerencias, a adherentes, a personas que quieran promover o trabajar en mejorar esta solución que, como les digo, está en continuo proceso de mejora y de implementación para poder trabajar de la forma más eficiente posible y adecuada a los tiempos. Acá tienen nuestra información de contacto, nuestro sitio web, nuestro correo electrónico para cualquier consulta y para cualquier duda. Muchas gracias.